en compañía de un grupo de senadoras y senadores de distintos partidos, queremos presentar un proyecto de ley por el cual se modifique el artículo 20 de la ley 1882 del 2018. Esa ley genera una reglamentación especial para la transparencia y la terminación anticipada de contratos de asociación público-privadas. Firmamos la presentación del proyecto y ahora intentaré explicárselos de la manera más educada posible para que pueda salir en televisión. Porque Ricardo, es un tema un poquito ¿firmas? complejo. Pues miren los apoyos. Ahorita cuando él comienza a explicar, Bueno, si se concentra en el trabajo va a ser bien chido. cuando se hace una asociación público-privada de una gran obra, es evidente que necesita una gran financiación. Tal vez lo más complejo en estas vías de cuarta generación y de grandes obras del Estado es lo llamado el cierre financiero. Un consorcio se gana una licitación, se compromete a financiar y hacer una obra grande. Aquí estamos hablando de obras de más de 1 billón de pesos, de 2, de 3 billones de pesos. Y obviamente consigue la financiación extranjera o nacional para hacer ese trabajo. Puede declararse la caducidad de un contrato. ¿Y por qué puede declararse? Uno de los elementos que más llevan a la caducidad de los contratos es evidentemente casos de corrupción. O sea, ese contrato se ganó de manera corrupta, entonces se declara caduco. Para que el Estado no genere algo que podría llamarse como una especie de enriquecimiento ilícito, lo que pide el gobierno, y el Congreso estuvo de acuerdo, es un mecanismo para liquidar rápidamente un contrato de esos y permitir que la obra siga, o sea, no que se congele. Hasta ahí vamos bien. ¿Y cuál era el mecanismo? Un acompañamiento para que el Estado, a través de un auditor, nosotros proponemos que también vaya la Contraloría General de la Nación, revise las obras que se han hecho, que además están cuantificadas y se sabe el precio porque ahí está en el contrato, y pague estrictamente las obras para que, pagando esas obras, reciba la obra y pueda reactivar la concesión con otra empresa. A quien le caducan la obra, si es porque ha intervenido en un caso de corrupción, lo lógico es que no pueda seguir contratando con el Estado. Nosotros aquí lo planteamos. Pero ¿qué pasó? Todo iba muy bien. Pero a finales de diciembre del año pasado, cuando se iba a aprobar este proyecto, que además contenía los pliegos tipo y otras medidas que buscaban transparentar la contratación en Colombia, se abrió un debate porque descubrimos que se estaba metiendo un artículo mediante el cual, además del pago de la obra, el Estado tenía que responder por otros costos, particularmente unos costos financieros y unas multas financieras que son pactos que hacen entre privados. Pero además de tener que responder, cuando uno habla del Estado, es los ciudadanos. Y ahora explicaré cuál es el efecto de eso. Que esta ley se aplicaba retroactivamente a contratos que ya tenían problemas. En otras palabras, si hay un hecho de corrupción y el Estado caduca el contrato, podríamos llegar al exabrupto de que quien ha participado en los hechos de corrupción termine cobrándole al Estado, o sea, a todos los ciudadanos, unas multas por hechos que le pueden atribuir a él. Dimos, no, un momentico. Entonces se armó un gran debate. Ya había sido votada este proyecto en la Cámara. Nos dijeron, por favor, voten inmediatamente, y el gobierno se compromete el primer día de sesiones de marzo, gobierno de Juan Manuel Santos, presentará el proyecto para sacar de la legislación vigente lo que nosotros llamamos un artículo realmente monstruoso contra la sociedad. Esperamos
Marzo nunca lo presentaron 8 días antes de que se terminara la legislatura, y ustedes saben que 8 días antes ni siquiera podía rendirse ponencia, ni siquiera, creo que no alcanzó a llegar a la comisión, señor secretario. Entonces nosotros estamos presentando para abrir el debate. Evidentemente sabemos que nos estamos metiendo con unos peces gordos que van a intentar golpearnos con todos los instrumentos y con todos los funcionarios que han logrado meter al Estado colombiano, pero vamos a dar la pelea porque realmente es francamente desacertado defender este tipo de iniciativas. Entonces, este es el proyecto de ley y lo tienen a su disposición. ¿Quiénes son esos tres fondos, senador Velasco? Y usted habla específicamente, para que seamos claros, de Ruta del Sol. Estamos hablando de aquellos procesos en donde se declare la caducidad y se hable de corrupción. Si Ruta del Sol es uno de ellos, evidentemente los socios de esa concesión tienen que responder y tienen que comenzar a explicarnos cómo y quién fue el que logró meter ese artículo que favorece al sector financiero que se ha vuelto socio de las obras públicas en Colombia. De manera que ahí hay una pregunta que yo estoy planteando. Evidentemente, cuando salgan a dispararle a esta ley, podremos decir, como decía el general de la Revolución Mexicana, ¿dónde está el enemigo? Entonces comience a ver de dónde nos están disparando. ¿Ese mico tenía nombre propio? Luis Carlos. En mi concepto, esa norma que se puede llamar mico buscaba favorecer al grupo financiero que había financiado varias de las vías de cuarta generación y en las cuales una de esas obras estaba en un grave debate sobre temas de corrupción. No es cuarta generación. No, o sea, de cuarta generación y de otras grandes obras, y tiene toda la razón. O sea, no solo de cuarta generación, sino cuarta generación y de otras obras. Pero usted dice, nos estamos metiendo con unos monstruos. ¿Quiénes son esos monstruos? Lo sabrá en el momento en que comiencen a dispararle al proyecto de ley. Usted se refiere, le reitero la pregunta. Y yo le reitero la respuesta. Ese debate lo puedo hacer cuando estemos allá en la plenaria del Senado, porque si hago ese debate en este momento, corro el riesgo de ser denunciado. Eso es un debate político que tengo el carácter y el valor de presentarlo, y no es un debate de 10 centavos ni de 15 centavos, es un debate grande y que busca defender recursos del Estado colombiano. Con la tasación de los intereses y lo que debía pagar, entiendo que se habla de cerca de 400.000 millones de pesos que el Grupo Aval y sus socios dejarían de recibir en caso de que operara este artículo que se está radicando. Tendríamos que conocer el pacto que hizo el sector que financió esa obra en particular con el cliente por el no uso del crédito. Generalmente se pacta un porcentaje. Yo no conozco cuánto se ha pactado, no puedo dar una cifra, pero lo que normalmente se pacta está entre el 20 y el 30%.